Bueno, buen día. Estamos comenzando la grabación de la clase, así que de ahora en adelante está todo grabado. Bien, mientras van ingresando, recordemos lo que hicimos la clase pasada, ¿sí? La clase pasada vimos cómo hacer un formulario en HTML y hoy tenemos que ver la segunda parte, que es cómo recepciono ese formulario, los datos de ese formulario, cuando toco el botón enviar o como lo querramos llamar, ¿sí? Además, lo que vimos la clase pasada, por si alguno no estuvo o lo que sea que no pudo mirar el video, además instalamos el Jump. Recuerden que el Jump es una especie de emulador o una especie de servidor web que funciona de manera local, con lo cual yo puedo probar mis páginas HTML y en este caso mi formulario por fuera del VS Code, ¿sí? Cuando yo instalo Jump, lo que tengo que hacer es prender o levantar el Apache, ¿sí? El Jump es un paquetito que por suerte alguien inventó hace mucho tiempo y me permite tener un montón de software funcionando de manera local y emulando al acto de tener la página publicada en un servidor web. El Jump es muy importante para nosotros, es un gran aliado del programador y del diseñador para trabajar todo de manera local, lo cual lo hace desde más fácil de trabajar hasta mucho más barato, digamos, porque funciona todo de manera gratuita. El Jump lo van a usar este año y el año que viene, ¿sí? Buenas a los que saludan por chat y a los que entraron recién, que fui admitiendo un montón y siguen sumándose. Buenas tardes, ¿Sí? profe. Buenas, buenas. Mientras vamos esperando unos minutitos Hola, más. profe. Hola, hola. Que hago la introducción. Les recuerdo que tienen la práctica 1, que hasta ahora la llevan entregada 25 personas, de un total de 70, y tienen la práctica 2, que hasta ahora la entregaron, o hasta hace un ratito cuando miré, la entregaron 18 de 70, que son los integrantes del curso. Hoy van a tener la práctica 3, que es la Profe, parte ¿usted corrige esas de... prácticas y no las califica? Sí, sí, las tengo que ir corrigiendo. Todavía no he corregido Ah, ok. porque estaba esperando más volumen, pero sí, sí. Recuerden lo que dijimos la clase anterior, en la primera parte de la grabación también, y lo digo y después cualquiera que pregunte lo mandamos a ver el video, que las entregas de las prácticas, ya te dejo hablar, ahí a Naomi que levantó la mano, las entregas de las prácticas por más que sean como para ir siguiendo el trabajo y que yo les vaya dando una devolución, influyen directamente al momento de hacer el parcial, porque van a tener un beneficio en base a las prácticas cumplidas, e incide directamente en la parte de promoción, porque aquel que cumpla con todas las entregas también va a tener un beneficio, que ya lo sé, pero aún no lo vamos a dejar por escrito en la materia. Sí, ¿quién quiere preguntar? Naomi creo que está primera. Profe, yo por ejemplo, bueno, estoy tardando en hacer las actividades, pero nada, el viernes pasado que tuvimos clase presencial, aproveché para ir a la universidad más temprano e hice el primer trabajo práctico, pero bueno, voy a tardar por eso más que nada, pero voy a ir entregando a medida. Bien, bien. Está bueno lo que vos decís por lo siguiente. No tienen vencimiento las entregas. Fíjense que yo les pongo una fecha, que es el día de la clase, ya se puede habilitar. Ninguna tiene vencimiento. El único vencimiento es una semana antes del parcial en junio. Yo tengo que hacer el cierre de todas las prácticas, así hago una tablita y armo bien quién entregó. Son un montón de anotados
Entonces tengo que ir haciendo una especie de Excel y demás con una serie de premios o beneficios para los que van entregando, pero no hay vencimientos, siempre incluso yo ya sabía, por lo que me avisaron las chicas de administración, que hay muchos de ustedes por ahí que no tienen compu y demás, así que quédense tranquilos que el tiempo lo manejan ustedes. Bien, ¿alguien más quería preguntar? ¿Julieta o quién más está? A ver. O Lauti. Hola, profe, ¿cómo le va? Hola. Bueno, esta es mi primera clase que entro con usted. Nada, recién lo mencionó, pero le iba a preguntar si todavía estaba a tiempo de entregar los trabajos. Así que bueno, nada. Igual recuerden que si no se han podido unir o un día no se unen, que yo a la tarde siempre cuando el Meet procesa la grabación, que me avisa, siempre tenés la clase, yo siempre les dejo la clase grabada, ¿eh? Así Ok. que podés ir mirándolas tranquilamente y siempre me gusta, por ahí también dejarles como complemento, algún videíto, tutorial de YouTube que yo voy buscando como para que tengan un material extra y aparte como para que se acostumbren a guiarse también por esos tutoriales que para nosotros son tan importantes, ¿sí? Genial. ¿Y con el Bien. tema de las inasistencias, usted se maneja de alguna manera en particular? La asistencia me la toma el Meet directamente, ¿sí? Yo Ok, después las tengo todas guardadas, pero no tengo problema. Digamos, si no se conectan, tienen que cumplir con alguna asistencia obligatoria, pero de mi parte no tengo problema. ok. Digamos, el aprendizaje depende de ustedes, ¿viste? Por eso yo soy profe de segundo ya desde hace un montón de años, o sea que el año que viene me van a tener, y siempre me gusta esa libertad de decir, no te quiero unido obligatorio, ¿me entendés? Porque muchos trabajamos, muchos tenemos un montón de inconvenientes, a veces personales, por eso me gusta que el aprendizaje dependa de ustedes, o sea, yo todo lo que hablamos te lo dejo grabado y vos después lo mirás, ¿me entendés? Lo que sí depende un poquito el esfuerzo de ustedes, no se pueden conectar, che, tómense el trabajo de mirar la clase, digo, estar en tema, porque ya más que eso no podemos hacer, ¿no? Obviamente. Genial. Muchas Pero gracias. me gusta mucho trabajarlo así porque todos tenemos un montón de problemas, un montón de situaciones personales, a veces en semanas, viste, que no te permiten unirte o que yo no quiero poner un ejemplo, pero digo, tenemos un montón de situaciones que a veces no nos permiten cursar y entonces es lindo tener la clase completa grabada, ¿sí? Genial, gracias. Bien, de nada, por favor. Jorgelina, así ya empiezo a aplicar lo de hoy. Bueno, profe, yo hice los dos trabajos, ¿no? El primero, cuando hago el segundo, noto la diferencia porque vi que empecé a funcionar. Entonces, el primero tengo algunos errores. ¿Puedo corregirlo y bajarlo, corregirlo y volverlo a subir? Porque me di cuenta de algunos errores. ¿O lo dejo Claro, así? otra pregunta que está muy buena, Jorgelina, la entrega está abierta siempre, así que uno puede resubir el trabajo constantemente. Gracias, profe. ¿Sí? Así que lo podés actualizar todas las veces que quieras. Y tengan en cuenta que la práctica 3, que es la que les dejo hoy, es continuación de la práctica 2. Esa modalidad la vamos a usar mucho porque a mí me sirve para que querés hacer la práctica 3, tenés que hacer primero la 2. ¿Sí? Profe, Recordemos una cosita. No quiero, perdón, o me interesa, vamos a decirlo distinto, que ustedes tengan una formación un poquito más amplia que solamente ir escribiendo HTML y la semana que viene o la otra CSS, sino que por eso incorporamos el JUMP, por eso voy a explicar el tema del PHP, que es cuando hay que hacer una página que recibe el pedido del formulario que vimos la semana pasada. Recuerden que el formulario yo lo hago, lo dibujo y lo proceso con HTML, ¿sí? Pero después, cuando pongo enviar, tengo que recibir esos datos. Sí,
Chicas, ¿alguna pregunta más? Que están con la mano, así yo ya me meto en PHP. Profe, yo recién acabo de entregar el primer trabajo porque estoy atrasada, porque la verdad no lo comprendía, me miré todo de vuelta, viste, para poder armarlo. No hay problema. Es lo mismo que dije recién, no se vence. Bueno, no, yo quería decir más que nada que se nota la diferencia entre la primera actividad y la segunda, porque la segunda, bueno, nos ocupó muchos más párrafos, por así decirlo, muchas más líneas, y nada, está bueno porque también hay cosas que quizás usted no explicó, pero cada uno fue autodidacto y lo pudo buscar a su modo, ¿no? Y hacerlo. Sí, sí, sí. Ustedes piensen que estas materias de programación y las de segundo también, y yo doy en un montón de lados programación con distintos perfiles, digamos, de alumnos, siempre las materias de programación, como la mayoría, son totalmente incrementales. Eso quiere decir que las pequeñas líneas de código que ven en una clase las van a usar la otra, y ahí se amontona con lo de esa clase y así pasan a la otra. Les diría que en ningún momento las materias de programación, como van llevando un hilo, en ningún momento son clases aisladas. Por eso sí presten atención a las pequeñas etiquetas HTML que llevamos escrito ahora, pero fíjense que ya cuando hicimos un formulario se me juntó, ¿sí? Un par de cosas. Y hoy le voy a agregar la segunda parte del formulario. Y la semana que viene, si venimos bien con el avance, ya le vamos a meter CSS, lo básico, un colorcito, un diseño, ¿sí? Entonces, cada clase lo que va a hacer va a ir engordando nuestra, ahí admito los que faltan, nuestra clase o nuestra cantidad de código HTML, ¿sí? Así que es totalmente incremental y acumulativo. Por lo tanto, por lo que me habían preguntado recién, si recién se empieza a unir alguno o algo, mi recomendación es agarren desde el primer video y ahí empiezan a seguirse la secuencia, ¿sí? Recuerden que cuando yo agarré la suplencia del profe, empecé de nuevo con los contenidos, así no teníamos problema. Bien, hoy necesito, ahora sí empiezo a explicar, ¿sí? Necesito concentrarme en PHP. Así puedo explicar unas pequeñas cositas. Ah, me falta Anabela. Anabela, ¿alguna consulta o...? No, perdón, dejé la mano levantada, profe. Ah, listo. Y me queda, así puedo... Carlos, ¿vos te quedó la mano levantada? ¿Me tenés que preguntar algo? Sí, profe, el tema es que en los trabajos prácticos puse un par de preguntas. Creo que en el primer trabajo práctico puse que era ID, porque me salía una etiqueta, me salía ID y no la había visto en el PDF, que no sé, digamos, intenté averiguar, pero la IA me dio una explicación ¿Puedo explicarlo? inexplicable. Y después, en el último trabajo, la parte del cuadro de comentarios, digamos, lo tuve que buscar en otro lado porque no lo encontré en los apuntes. Y también me quedé con la duda de cómo agrandar ese cuadro. Me quedé un cuadradito bien chiquito y no, la verdad que no. No sé si está bien así o no. Profe, está Profe, muteado. está silenciado. Ahí está, porque se recargó, porque se cortó internet. Les decía, cuando tengan duda con alguna sigla o algo, utilicen el Google para ganar tiempo, pero en el IDE sería el VS Code, ¿sí? Esos son los IDE, las herramientas que te permiten... Yo abría otra una cosa. etiqueta input y al final de la input habían varias opciones. Entonces, después de la input, llené todo, pero después al final me había puesto un ID, que al final lo terminé borrando, pero no sabía por qué. Ah, un ID, un ID. ID, claro, sí. Bien. Y recuerden que la forma más práctica de por ahí dejar alguna consulta, una vez que lo hayan buscado o algo de eso, yo recomiendo usar el foro, ¿sí?
el foro de la clase, cuando yo les pongo si quieren ahí que grabé, porque ahí si dejan alguna consulta les queda para todos. Siempre van a tener alguna duda con alguna etiquetita, con algún ID, y siempre le digo lo mismo a los chicos, tienen que acostumbrarse a usar como aliado o compañero de estudio el Google como primer herramienta. HTML, recuerden que existe desde antes del año 2000. Así que cualquier duda, etiqueta, algún cierre, algún parámetro de la etiqueta HTML, con que lo pongan en Google y le ponen HTML, espacio, la etiqueta, te trae un montón de ayuda. Yo digo para que no se detengan en alguna duda mucho tiempo, o también es necesario que se acostumbren a tener esa habilidad de buscar constantemente en el Google o en alguna herramienta como el ChatGPT. Yo siempre digo que esas herramientas no la tienen que usar para que les resuelva el ejercicio, porque esto lo dijimos la clase pasada, si yo le tiro la práctica, al toque me hace el código, pero sí está bueno para usarlo como compañero de estudio, ¿sí? Che, tengo esta etiqueta HTML, me tiro un error, me decís que me estoy equivocando, tengo esta línea HTML, no entiendo qué es tal palabra, al toque te lo explica, e incluso si no lo comprendés, le podés decir, me lo explicás de otra forma, y eso, todas estas herramientas de IA que van reemplazando un poquito la búsqueda lineal en Google, suelen ser un aliado de estudio muy, muy importante. Obviamente, no caigan en la tentación de que les resuelva el ejercicio, porque van a tardar 2 minutos, el ejercicio le va a quedar hermoso, el profe no se va a dar cuenta en ninguna materia, pero los únicos que están perdiendo el entrenamiento o el aprendizaje son ustedes, ¿sí? Pero yo siempre digo, en nuestra época, hace mucho, si quieren, el año 2000, 2005, la única fuente de consulta que tenía era buscar un libro. Hoy tenemos todo al alcance con internet. Traten de adquirir ese ejercicio de decir, che, esto no lo encuentro, lo busco rápido acá. Por ejemplo, vieron que para el jump yo lo expliqué, lo hice, y además le dejé un tutorial de YouTube, ¿sí? YouTube también es una gran fuente de tutoriales y de contenido para instalar el VS Code, instalar el plugin, instalar el jump. Digo, vayan adquiriendo esa habilidad de buscar un tutorial y poder usarlo. A mí también me cuesta cuando les dejo a ustedes, a veces miro 5 tutoriales y me quedo con uno, porque digo, este explica cualquier cosa, este explica de más. Bueno, eso es parte de la habilidad que hay que adquirir. Salomé. Hola, profe, buenas tardes. Le hago una consulta. Era solamente descargar el Jump y dejarlo ahí activado, ¿verdad? Porque después yo me puse a ver un par de videos y algunos recomiendan bajar unas extensiones para Visual Studio Code. ¿Eso lo va a explicar usted en caso de que las Todavía necesitemos? no. Todavía no hacen falta, las vamos a necesitar. Lo que había que hacer era instalar el Jump, prender el Apache, y ahí ibas al navegador y ponías localhost y podías probar tu página, ¿sí? Recuerden que dentro del Jump estaba la carpeta htdocs, y ahí creo una carpeta con mi proyecto HTML, y con el VS Code, cuando ustedes ponen abrir carpeta, la tienen que elegir de ahí adentro para poder ir editando, ¿sí? El Jump, repito lo que dije hace un rato, es un amigo nuestro que nos va a acompañar todo este año y el año que viene mucho más, porque es la herramienta más fácil que hay en el mercado para tener un navegador local sin ningún conocimiento de cómo funciona el Apache o esa herramienta que tiene en el botoncito Start, ¿sí? Bien, ahora sí, me pongo del lado de quién recibe el pedido del formulario. Recuerden que hicimos un formulario con HTML que tiene campos, cuadraditos, que me permiten ingresar el nombre, el mail y un montón de opciones más. ¿Quién recibe mi pedido? Bien,
sí o sí el que recibe mi pedido es un archivo .php. Y ustedes dirán, ¿qué es PHP? PHP es un lenguaje de programación que funciona del lado del backend. ¿Sí? HTML, CSS y JavaScript, que nosotros vamos a ver durante este año, funcionan en el front, o sea, funcionan en la vista, funcionan en el navegador. Ahora, cuando yo pongo enviar, que mando información, este tipo de archivos .php lo que hace es, está del lado del backend en el servidor, recibiendo esos datos que yo le mandé. ¿Qué se hace con esos datos? Lo pueden guardar, pueden hacer un cálculo, procesarlo, millones de cosas que todavía no es nuestro problema. Pero por ahora lo que vamos a tener que hacer es recibir el pedido que me viene en el formulario, poder procesarlo y poder mostrarlo como resultado del otro lado. Entonces, PHP es un lenguaje de programación, pero que actúa en la parte de atrás de la página web. Va a haber que aprender conceptos mezclados o un poquito de cada lenguaje, sí. La programación web se trata de esto, ¿sí? Tengo que saber un poquito de HTML, un poquito de PHP, un poquito de CSS y un poquito de JavaScript. En algún momento ustedes pueden ampliar ese conocimiento buscando, leyendo contenido fuera de lo mínimo de la materia, y en algún momento para trabajar esto se utiliza cotidianamente y de manera muy, muy profunda, ¿sí? Bien, ¿qué hace mi formulario PHP? ¿Sí? Perdón, mi receptor PHP. Esta diapositiva es lo que les dije recién. ¿Por qué necesito PHP? Porque HTML está en el front y los datos se envían para el back. HTML, al trabajar en el frontend, no puede o no tiene la capacidad de procesar datos. Por ejemplo, saber si el nombre que puse es Juan o es Pedro, si la edad es mayor o menor a 18, para saber si es mayor o menor, digamos. El lenguaje HTML solamente dibuja en el front una cierta estructura, ¿sí? Fíjense cómo dice ahí el tercer párrafo. Los formularios HTML son los que dibujan el formulario, recolectan los datos, pero después para poder hacer algo en consecuencia necesito el backend. Espérenme un segundo. Bien, seguimos. Se nos cayó un servidor acá en la facu y estábamos con emergencia. Entonces les decía. Por eso, HTML, profe, al HTML le dicen maquetador. Exactamente, ¿sí? Al que no está acostumbrado o que se siente que le cuesta o que no se siente cómodo, sepan que estos lenguajes van a formar parte de la carrera de manera completa, ¿sí? Así que hay que
antes de profundizar con la diapo que sigue, hay que leer, hay que profundizar y hay que ponerse canchero sí o sí. Esto es como cuando uno dice, qué sé yo, lo necesitas sí o sí para todo el trabajo profesional que voy a hacer el día de mañana con la carrera, totalmente, ¿sí? O aprendí HTML o no te podés sentar a charlar con una web, ¿está? Por eso yo siempre les digo a veces, si sienten que le falta práctica, hay que sentarse, practicar, incluso hay montones de tutoriales que utilizamos un poquito más avanzado que si los pueden ir requiriendo, por ahí yo se los puedo ir agregando, ¿sí? Pero digo, HTML y las otras herramientas que nombré forman parte nuestra, ¿sí? Entonces, para procesar los datos del formulario, la opción que nosotros elegimos ahora es PHP, pero hay montones de lenguajes de programación. Ahí les nombro 2 ejemplos que podríamos utilizar. ¿Sí? ¿Por qué se utiliza PHP? Porque hay que elegir uno y es de los más sencillos que hay para trabajar del lado del back. Bien, entonces, ¿qué capacidad tiene un lenguaje que esté en el backend? En este caso PHP, pero todos funcionan igual. Se encarga de recibir esos datos y poder hacer acciones. Fíjense que ahí tienen ejemplos. Validarlos, como recién les decía yo, si el nombre es tal o tal, para poder hacer una acción, si la edad es tal o tal, si vive en tal lugar, digo, poder hacer algo en función de los datos que ingresa el usuario. Mostrarlo en la pantalla, que es el ejemplo que hicimos la clase pasada y que vamos a hacer hoy, que van a tener que hacer en la práctica 3, y más adelante van a ver que se pueden guardar en una base de datos, lo podemos enviar en un mail y montones de acciones más. Yo nombré algunas. Entonces, recibe los datos que manda el formulario y tiene que hacer algo. Acá está lo mismo que les decía recién, HTML, CSS y JavaScript en el front, en la parte que yo veo en el navegador. PHP y un montón de cosas más que van a ver en la parte de atrás. Yo no las veo, pero están interactuando con el front. Si por ejemplo, cuando yo hago el login en una página web, pongo mi usuario y contraseña en el front. Cuando pongo entrar, esos datos van al backend, los recibe, por ejemplo, un archivo PHP, se fija si el usuario y contraseña son correctos, y si son correctos, me deja avanzar hacia la página siguiente. En el caso de que sean incorrectos, ese archivo que está en el backend le va a enviar al front un mensaje que diga pusiste la contraseña incorrecta, ¿sí? Así más o menos sería la operatoria de trabajo que tenemos que realizar. Y ya el que no estaba acostumbrado, ya tiene que entender que en todo lo que están navegando, sea lo que sea que hagan, mirando algo en internet, el front está dibujadito en mi navegador y cada cosa que toco y recarga la página, eso fue hasta el servidor y volvió. Fue hasta el front y volvió. ¿Sí? Incluso cuando yo tengo una página cargada en el navegador, si yo apago, hice el gesto de desenchufar, desenchufo el cable de internet o apago mi Wi-Fi, la página no desaparece porque ya está cargada en el navegador. ¿Sí? Ahora, apenas intente ir a buscar algo a la parte del backend, me va a tirar el error que no tiene conexión. Y ahora sí hay que meterse en un poquito de programación más profunda. Voy a dejar de compartir un segundo y me voy a ir al VS Code para que podamos entender esta parte. Esperen un cachito, que ahí comparto el VS Code. Voy a tener que ir switcheando, pero no quiero compartir la pantalla completa porque
por ahí hace el espejo ese infinito. Fíjense, ahí vamos a esperar que comparta, ahí lo ven bien en la pantalla del código. Sí, profe. Bien. Fíjense que nosotros el otro día trabajamos con estos dos archivitos. Trabajamos con el formulario, que es esto que tenemos acá, que ya lo vimos el otro día, que tenía la etiqueta form que abre y que cierra, y que cada input era un campo del formulario. ¿Sí? Ahí yo le decía que la acción que llevaba a cabo el formulario, o sea, cuando yo toque el botón de tipo Submit, ¿sí? Que en este caso el texto que muestra es enviar, cuando yo presione el botón que tengo marcado acá, se va a ir automáticamente a buscar un archivo que se llama procesar PHP. Formulario HTML está en el front, procesar PHP está en el back. Los tengo los dos acá al lado. Recuerden que en este lado, ahí donde yo estoy indicando la ruta, para no tener que poner un camino o marcar una carpeta, los dos archivos tienen que estar sueltos en la misma carpeta del servidor, ¿sí? Entonces, yo acá le estoy diciendo, cuando toque enviar, te vas a ir a buscar el archivo procesado. Lo tengo acá. Esto es lo que tenemos que trabajar hoy. Este archivo es PHP, por lo tanto, ustedes lo van a ver con una etiqueta que abre PHP y cierra PHP. Esto no es HTML, es PHP. No está en el front, está en el backend de este ejemplo que vamos a hacer. Y todo eso arranca, todo el código, perdón, PHP que tengo escrito está entre esas dos etiquetas, y todo comienza con esta primera línea. ¿Qué es lo que está haciendo esta primera línea? Acá ya me estoy metiendo en programación backend. Aparece esa palabrita que significa if, que es lo que va a ser traducido a español es sí. Entonces va a ser una pregunta y lo primero que está consultando es si los parámetros vienen por metodología POST o GET. ¿Se acuerdan que la clase pasada dijimos el formulario, acá lo cambio de página, yo defino la forma en la que viajan los datos. Ahí donde yo marqué, en el atributo method, le estoy diciendo que los datos viajan por POST. Eso quería decir que van escondidos o van encriptados entre el front y el back. Viajan encriptados. Si yo elijo que vayan por GET, van a ir en la URL. Ahora les muestro un ejemplo. Y también dijimos que nunca vamos a elegir que el método sea GET, porque es el método más antiguo que existe y hoy en día, para llevar datos del backend del front al back y viceversa, es considerado muy inseguro. Entonces, el formulario, cuando envía y procesar PHP recibe los datos, lo primero que pregunta es, che, me están llegando los datos por la metodología POST. Esto es muy técnico. Lo que pueden hacer de entrada es directamente copiarlo como está hasta ir comprendiéndolo. La sentencia if, que ustedes la ven con esta rayita, lo que está haciendo es, está haciendo una pregunta, ¿sí? Si los datos vienen por POST, o sea, está todo correcto, listo, voy a hacer todo este lío que está acá adentro. Si no, else quiere decir si no, directamente voy a ignorar tu pedido mostrándote un mensaje que lo que va a decir es no se recibieron los datos. Esa palabrita clave hecho sirve para mostrar un mensaje
al usuario. Ahora lo vamos a probar. Esto lo hicimos el otro día, pero sin analizar este archivo. ¿Es similar al código C, profe? Es exactamente igual. Joya por tirarme el nombre del ejemplo con C. O sea, esa palabrita if existe en todos los lenguajes, también existe en JavaScript. Es una pregunta para decir, si pasa esto, hacemos esto. Si no, que es el else, hacemos otra cosa. En este caso, lo que yo me estoy asegurando es que los parámetros vengan por post. Repito, recuerden que la metodología GET es considerada insegura. Entonces, no se utiliza. Yo les voy a decir directamente que no la utilicen nunca, porque ya es considerada una metodología antigua. Entonces, vuelvo a la diapo. Entonces, esa línea que les decía recién, lo que está chequeando es cómo vienen los parámetros. Si vienen por get, es cuando, eso lo habrán visto a lo mejor en la dirección web de alguna página, el valor del parámetro viaja de forma visible agregando en la URL arriba signo de pregunta tal cosa, signo de pregunta tal cosa, ¿sí? Lo cual es anticuadísimo y es una aberración. Cuando nosotros usamos post, directamente los valores que yo le puse en los campitos del formulario no son visibles porque están encriptados. Una explicación para la primera línea. Acá está lo que les decía recién. En la diapositiva que sigue, ¿por qué se usa poner esa pregunta por seguridad? Es simplemente para chequear que los parámetros vengan por post y recuerden que uno podría acceder directamente al archivo PHP sin pasar por la primera parte del formulario. Ahora se los muestro ejecutándolo. Entonces, ese if, que como dijo Carlos, igual al lenguaje C, o existe en todos los lenguajes, simplemente se asegura que estén viniendo parámetros por post y me da un índice más de validación. Y la palabrita echo, o hecho, como la quieran llamar, se utiliza en el lenguaje PHP propiamente dicho para mostrar el mensajito que yo quiera, ¿sí? Fíjense que el texto se encierra entre comillas dobles para mostrar un mensaje y la línea termina con un punto y coma. Esto es muy importante porque nosotros en HTML no cerramos las líneas con punto y coma, ¿sí? Sino que cierran, abren con el mayor y cierran del otro lado con el signo opuesto. En PHP y en muchísimos lenguajes de programación, cuando termina la línea va un punto y coma. Si les parece chino básico, es normal. Seguramente nunca se pusieron, muchos de ustedes, a pensar en otro lenguaje de programación y bueno, de a poquito vamos a ir aprendiéndolos. No hay que desesperar. Igual que la llave, profe, también. Tiene que ser una. Exactamente. La llave que abre y la llave que cierra, lo que te marca es la primera parte del if, después tenés el else y tenés la segunda parte del if. Yo quiero que ustedes, esperen que se enchufó el cargador, yo quiero que ustedes se dividan en dos partes, porque a mí me gusta ser claro en lo siguiente. La parte de PHP yo no la quiero tomar en el examen, no me interesa que se compliquen estudiando por ahí algo muy complejo, pero sí necesito que lo conozcan, lo practiquen y lo sepan hacer porque es condición necesaria para cualquier laburo. ¿Se entiende? Por eso digo, igual que lo del jump, yo no te voy a tomar en un examen cómo se instala el jump, porque es para que vos puedas practicar en tu compu. Pero sí necesito que tengan todo este conocimiento general, porque vos después te sentás en cualquier lugar que vayas a buscar trabajo, una entrevista, lo que sea, y lo primero que te van a preguntar es, che, ¿cómo probás la página? Che, ¿usás el jump? Che,
¿Viste? ¿Cómo hace un formularito? Si no sabés la parte PHP, ¿y qué hace? ¿La mitad del formulario? Y después le pedís a otro. ¿Se entiende? Digo, vayan haciéndose esa idea en la cabeza, que hay muchísimas cosas que yo necesito que aprendan, está bueno para ir a buscar trabajo, para desempeñarse en el mundo laboral. Después no te voy a venir a tomar en el examen, che, ¿qué hace la etiqueta hecho del PHP? ¿Se entiende? Digo, pero todo me interesa para una formación más completa de ustedes, ¿sí? Recuerden que el objetivo de la carrera es, necesito un diseñador con conocimiento en programación y necesito un programador con conocimiento en diseño, ¿sí? Entonces tienen que aprovechar esa combinación. Bien, entonces, esa es la primera parte del código PHP. Y después, simplemente lo que voy haciendo una línea por cada línea HTML que puse en el formulario. Por cada input que puse en el formulario HTML, dentro de ese if, tengo que poner una línea PHP. ¿Con qué estructura? Ese pesos post lo que está diciendo es que vas a atrapar un parámetro o un dato que te viene del formulario por metodología post, que ya lo vimos recién, que está establecida en el formulario, y este dato que ven ahí, que se llama, uy, se me abrió la pantallita, este dato que ven ahí, que se llama nombre, es el nombre del input. ¿Sí? Fíjense que la asociación que vamos haciendo es al input, que en el parámetro name le puse nombre, del otro lado digo, che, dame el parámetro que se llama nombre. ¿Qué valor trae adentro? No sabemos. Lo vamos a descubrir ahí. Pero yo lo que voy haciendo es, por cada input, tengo que poner un post. Si el input se llama nombre, yo del otro lado atrapo el parámetro que se llame nombre. Por cada entrada en el formulario, un parámetro PHP que lo atrapa. Vio, ahí está el ID que yo le decía. Sí, el ID, por ahora lo vamos a llamar de la misma manera que el atributo name. Fíjate que se mantiene siempre la misma lógica, ¿sí? Entonces. O sea que se puede llamar diferente también. Sí, por ahora mantengan esa regla, después vamos a ver para qué. Pero entonces, por cada línea o por cada input del formulario necesito un pesos-post que atrapa ese parámetro. Después, si yo en el email, como acá en el nombre, completé Juan, Pedro, José, ese valor es atrapado y ahora vamos a ver cómo se muestra, ¿sí? Pero yo para que entiendan que por cada campo que completé en el formulario, cuando llego al backend, al PHP, lo atrapo. Entonces van poniendo por cada línea input de HTML un post que lo atrapa. Lo mismo se repite con cada campo. Si es número, texto o fecha, es lo mismo. ¿Sí? Lo voy atrapando. ¿Pueden notar algunas diferencias? Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando ponían en el formulario que vimos el otro día un radio button que lleva 3 valores, donde yo puedo elegir entre uno de los 3? Bueno, yo del otro lado, lo que atrapo es el género. Fíjense que en el formulario HTML yo puse 3 inputs con el mismo name, para que la persona elija entre masculino, femenino y otro. Pero en el name se llaman género los 3. ¿Qué atrapo del otro lado? Che, dame el parámetro que viene en género. Las últimas 2 líneas te dicen que como todos los radios, que son ese redondelito para elegir, comparten el mismo name, PHP automáticamente recibe del otro lado un solo parámetro que se llama género. Entonces, ahí en género me vendrá masculino, femenino u otro. ¿Está bien? Son particularidades que tenemos que ir mirando
de acuerdo a cada input. El caso del input radio o radio button, como se llama en algún otro lenguaje, como puedo elegir entre 3 valores, pero siempre puedo elegir uno, atrapo al género que me viene, con la precaución, cuando armaron el formulario, que los 3 inputs tienen que tener en el parámetro name el mismo nombre. En este caso dicen género, género, género. El PHP recibe un solo valor, que es el género elegido. Acá están mezclando programación front HTML con programación back PHP. Pero esto, para que vayan entendiendo la lógica, el que nunca lo había visto, de cómo funciona una página web cuando yo completo datos y los envío. Esto igual funciona, como les decía recién, con un login. Yo pongo usuario, contraseña en el HTML. Cuando puse enviar, hay alguien de allá atrás que está atrapando. Dame cuál es el usuario, dame cuál es la contraseña para fijarse si son correctos. En cualquier botón que pongan enviar, completar, rellenar, lo que quieran, está pasando este mecanismo de enviar y atrapar. Ahí yo le puse un par de capturas para que entiendan cómo funciona. Nos vemos la próxima clase. Esto es en la diapositiva. Me paso al Visual Studio Code. Dejo de compartir, vamos a mirar el código. Vamos a mirar el código real, porque acá parece tan lindo en la diapositiva. Listo, vamos al VS Code. Esto lo vamos a sacar, que esto no lo necesito, para que no nos confundamos. Esperen que limpio esta partecita. Ahí está. Esperen que borro este cachito que me había quedado de más. Ahí está. Bien, entonces, si yo miro el formulario, tengo 1, 2, 3 input y este cuarto input que es un text area que es el comentario. Tengo 4, ¿sí? Vengo al PHP, tengo 4 pesos post que atrapan el valor que vino como parámetro, ¿sí? Pesos _post atrapa lo que vino del otro lado. ¿Y dónde lo tiene que guardar? Lo tiene que guardar en una variable PHP. Pesos nombre es una variable. Una variable es algo que yo utilizo para guardar momentáneamente un valor determinado. Por eso hago atrapar el parámetro y con el igual lo guardo en esas variables que pertenecen al código PHP. Y lo que hago más abajo, con el comentario mostrar los datos, utilizo la etiquetita echo para mostrar los datos de manera prolija. Y acá es donde empieza un poquito a mezclarse PHP con HTML. Si ustedes se fijan, estoy combinando una etiqueta HTML que abre ahí, con el puntito le estoy uniendo el nombre que recolecté y estoy cerrando esa línea con el /p. Lo que estoy haciendo acá es para poder mostrar un mensaje de manera prolija, estoy combinando HTML con PHP. Esto lo van a tener que hacer un montón de veces en su vida cotidiana, trabajando en cualquier lugar, porque es la manera correcta de mostrar esos datos. Esto que ven acá, que dice esta letra rara, HTML Special Chars, puede no estar porque simplemente lo que hace eso es eliminar caracteres especiales que pudiera tener como una comilla o un asterisco. Podrían ponerlo así directamente, ¿sí? Sin complicarse la vida. Y el puntito lo que hace es
unir, o lo que se llama concatenar, está uniendo la etiqueta P que dice nombre con el valor que me vino como nombre y cerrando esa etiqueta con el barra P. Esto es lo que está haciendo en cada una de las líneas. ¿Opiniones? Confuso, raro, un montón de cosas, me imagino. A ver, ¿quién se anima a hablar? Esto lo voy a borrar que no iba. Es que sí, es nuevo, profe, es como que hasta que le Y- encontremos la vuelta. Todo complicado. Profe, yo estoy arreglando el trabajo práctico número 2 con lo que di hoy. Porque en la parte de género, yo el nombre se lo había cambiado. Y Bueno, no. Tenés que desestructurar. Yo Claro, voy usando otros nombres y vos vas a usar tu nombre para el formulario y así sucesivamente. claro, yo ahí en vez de ponerle género, como mostraba, le puse directamente femenino, masculino y no binario. Uy, Eh, esperen que se me salió lo compartido. No me había dado cuenta. Ahí bueno. Sí, por supuesto, cada uno fue usando en la práctica 2, que yo le pegué una miradita, cada uno fue usando su formulario, fue usando sus nombres y demás. Lo que nos queda ahora es, ustedes dirán, sí, estoy mezclando lenguajes y estoy viendo cosas que no había visto nunca. Obviamente, todas las clases se trata de incrementar un poquito esa dificultad y siempre aprender cosas nuevas. Profe, Generar una... esto, Sí. PHP sería como para guardar más o menos como, bueno, sus datos. Es como, no sé cómo explicarlo. Es como para interactuar con la base de datos, ¿no? Esto es como un flujo. Exacto. Yo lo que estoy haciendo ahí, en la parte de mostrar los datos, viste del comentario para abajo con los eco, yo te estoy mostrando los valores que recibí del formulario. Pero para hacer un ejemplo, lo que dice Anabela, que en realidad a mí lo que me estaría faltando ahí, por ejemplo, entre guardamos los datos en variables y mostramos los datos, yo tendría que guardarlo en la base de datos y después seguir avanzando, ¿sí? Eso lo vamos a ver ya en el segundo cuatrimestre, ¿sí? Pero sí, es como dice Anabela, ¿sí? Profe, PHP, sí, le hago una consulta. Donde dice guardamos los datos en variables, solamente guarda los datos que ponemos en los inputs. exactamente. Ah, listo. Eso que está en verde, por ahí no lo aclaré, acuérdense que son los comentarios, pero eso pertenece al VS Code, ¿sí? Lo ponen en esos colores, pero es el IDE. Sí, solamente lo que pusimos. Y por ejemplo, cuando tenemos, porque en el ejercicio anterior nos pidió que pongamos tres géneros. Ahí, ¿cómo haríamos? Digamos, ¿tenemos que elegir uno solo o cómo le podemos dar la orden para que tome solamente el que se seleccione? Es lo que a propósito les puse en la diapo. Vos en el formulario ponés 3 inputs. Género masculino, género femenino u otro, o lo que quieras, ¿no? Pero vos, del otro lado, en el PHP, decís, che, dame el parámetro que se llama género. Ah, listo. Te llega uno solo. ¿Cuál de los 3 te llega? Y el que la persona eligió. Está, porque yo no lo había puesto a género como un input, digamos, lo había puesto entre dos etiquetas label, pero no lo había marcado, o sea, marqué el femenino y el masculino, sí con un input, pero la palabra género no, la tengo que modificar entonces. A ver, ya te dejo. ¿Quién levantó la mano? Micaela, ya te dejo. Recuerden lo siguiente que les dije recién. Mi idea no es que digan, ¡guau! Esto no lo puedo hacer, esto es imposible. Digo, mi idea es amarrearlos un poco y decirle, ojo, hay un montón de cosas que te van a aparecer en tu vida como diseñador y programador y de a poquito tenemos que ir aprendiendo algunas cositas mínimas, ¿sí? Por eso yo podría obviar, como tenía en el material anterior, no ver esta parte, pero me interesaba para que ustedes vean, che, hay algo más cuando yo envío los datos
que es lo que por ahí preguntaba Anabela, che, con esto yo lo puedo guardar, lo puedo hacer 1.000.000 de cosas simplemente para que lo sepan y a despertar un poco esa inquietud, ¿sí? La idea no es que salgan espantados diciendo, esto no lo voy a entender, porque la clase que viene lo vamos a seguir profundizando. Sí, Micaela. Profe, yo tenía una duda porque, nada, a mí me gusta organizarme mucho con las cosas y, nada, le quería preguntar más o menos cómo iba a ser el tema del parcial. Si usted va a dar ejercicios así para que nosotros resolvamos en el momento o cómo. ¿O van a hacer pregunta-respuesta? ¿Cómo va a ser? Ya lo vamos a resolver. Todavía no lo pensé. Tengo una idea general, pero todavía no lo pensé porque como fue una materia que agarré la suplencia, porque el profe se jubiló de golpe y bueno, también les di una mano, todavía no lo pensé. El profe dijo que iba a ser grupal y a carpeta abierta. Sí, a mí me gustaría algo así, tipo, piensen que ustedes están remoto, entonces no tiene mucho sentido por ahí hacerle determinado tipo de preguntas que directamente lo pueden resolver. Yo pensaba por ahí en armar algún trabajito y poder entregarlo y poder defenderlo de manera grupal, pero no le di forma todavía. Así que me vas a tener que esperar un poquito. No, está bien, está bien. Yo pregunto porque soy una ansiosa nada más. No, está bien. Igual, yo me gusta decirle lo que les dije recién. Mi objetivo no es que se asusten o que digan, esto nunca lo voy a aprender. Yo por ahí PHP, no sé si más que del formulario voy a darles algo más para que no se pierdan. Pero digo, mi objetivo es que puedan ir viendo un montón de cosas que hay que pasan cuando uno usa una web y que realmente es importante que las conozcan, aunque no lo puedas completar del todo el proceso de programarlo, pero tenés que saber que eso está ahí atrás de lo que vos estás haciendo, ¿sí? Anabela creo que iba a preguntar algo más. Sí, con respecto a lo que había dicho Salva anteriormente, el tema de género, que como le habíamos dado el Type Radio, que bueno, que lo que es Type Radio solo te permite hacer clic una vez, digamos, elegir solo una opción, que eso es en lo que es género. Y después está el tema que también usted pidió de hobbies, que ahí puedes hacer un checkbox que te permite seleccionar más opciones, solo una, o sea, no solo una. Claro, pero ¿qué le pones en name al checkbox? A cada ítem del check. Yo les puse hobby como name. Y después evalué tipo a cada hobby que yo creé, que puse leer, cantar, viajar y demás cosas, a cada uno lo designé con su valor, el mismo nombre. Claro, porque el check sí va a ir un valor por cada uno que vos seleccionaste. No Sí. es como el radio. A ver, Mati. Claro, sí. ¿Quería decir algo de esto? Profe, yo le quería consultar algo anterior. Yo hice la práctica 1 bien, todo. Después con la práctica 2 en la clase no le pude seguir muy bien el ritmo. Mi pregunta es si yo reveo la clase 2 siguiendo paso a paso, ¿puedo revisar bien la práctica 2 o tengo que leer algo más? Te diría que lo deberías hacer sin problemas. Bueno. Pero yo los voy escuchando y digo, podríamos hacer lo siguiente también. A ver. Yo hoy tenía pensado dejarles la práctica 3, pero si les parece podemos hacer. Yo hoy les dejo la práctica 3, el que se anima, el que puede, hágalo y la va subiendo, así yo lo reviso. Ya te contesto, Alma, dame un segundo. Y si les parece, la clase que viene puedo resolver la práctica 2 y la práctica 3 en vivo, así hacemos todo el proceso completo, ¿les parece? Sí, eso estaría bueno, profe. Claro, por supuesto, el que ya entregó la 2 está perfecto, el que se anima a hacer la 3 está perfecto y quiero que la suban, incluso así yo la puedo ir mirando, pero si le parece la clase que viene, nos dividimos y hago en un rato, no nos lleva más de 15 minutos, hago la práctica 2 y hacemos el PHP de la práctica 3, ¿les parece? Así también hasta ahí unificamos un poquito todo, ¿sí? Profe,
Mirá, déjame contestarle una cosita, Carlos. Lo que pregunta en el chat Alma es medio difícil de contestar. Todo lo que vamos a ver en la materia no tiene ningún requerimiento a nivel de hardware de una compu, si se tienen que comprar. Todo lo que sea programar HTML, PHP, todo esto no requiere casi nada de requerimientos, pero si van a invertir en una compu nueva, tengan por ahí la precaución ya de que cuente con unos 8 GB de RAM y algún procesador i5 más o menos de ese estilo. Si tienen de ahí para arriba, por supuesto, ni hablar. ¿Sí? Ahí lo que van poniendo en el chat. Pero por ahí si quieren hacer alguna compra puntual, yo tengo acá en la facu, obviamente en la oficina Carla 2, toda la parte de los chicos de soporte, por ahí quieren consultar alguna puntual, me mandan un mensajito privado, no tengo problema en darles una mano para no distraer ahí. Sistema operativo es difícil. Todos los diseñadores usan Mac, pero todo lo que sea la línea Mac es muy cara, así que... Yo diría que cualquiera, creo que los dos Es lo se mismo. usan bastante en el mundo de sistemas, Windows tanto como Mac. Y no dejen de tener en cuenta Linux, que Linux se utiliza muchísimo para trabajar, ¿sí? Carlos, te debo la consulta antes de que se me termine la grabación. No, profe, que estoy corrigiendo el trabajo 2 porque me encontré que lo abrí, encontré errores con la explicación que está dando a usted ahora y... Bueno, pero hacé una Y cosa. arreglando. Hacé una cosa. Si querés y tenés alguna duda, mandame de última un mensajito privado y lo subís a la tarea y me decís, profe, me lo revisa. Si ahí cuando subís incluso me podés mandar un mensaje. Sí, Y ya yo te me lo di reviso cuenta. puntualmente o me lo mandás directamente al Gmail y te lo miro. Así Claro, pues yo no estaba practicando. compartimos el lío que pueda estar armando en la grabación para que no les quede a todos. Pero mándamelo, no hay problema. Así por ahí te puedo ayudar a ir más rápido. Bueno, entonces, quedamos así. ¿Les parece bien? La clase que viene resuelvo las 2 prácticas enteras, pero eso no quiere decir que se tienen que relajar, tienen que esperar que yo lo haga y demás. Mientras en el chat hay una charla de gente que vende hardware, creo. No, les decía, no me esperen a mí para no mirar nada. Traten de ir avanzando, después yo lo resuelvo y lo unimos. Naomi, última consultita antes que se me vaya el permiso de grabación. Decime. Profe, yo por ejemplo, viste que vos dijiste que la práctica 2 se hacía, la 3 se hacía con la 2. Yo estoy atrasada, ¿puedo hacer solamente la 3 ya en conjunto con la 2? Ah, sí, porque la 2 es la parte HTML del formulario, la 3 es la parte PHP. O sea que en realidad, si no haces la 2, está todo no podés junto. hacerla. Tenés que hacer todo junto, exacto. Dale, Bueno. profe, gracias. Listo, gente, entonces, antes que se me venza la licencia de grabación, después le subo la clase, se va a habilitar todo junto, la práctica 3, un montón de tutoriales que tienen, y el miércoles que viene, para no dar un salto más, resuelvo la 2 y resuelvo la 3 junto con ustedes. ¿Está bien? Dale, profe. Sí, profe, genial. Dale, Bueno, Ana, la grabación me queda un minuto. feliz día para mañana. Feliz día. Gracias, igualmente para ustedes. Chau, Dale, chicos. chicos, que le pasen bien. Buen fin de.